Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Nos vamos hoy a la casa de perfumería de Lattafa a conocer esta segunda versión del perfume Theriaque Intense Lattafa. Aquí lo tenemos. Esto que te estoy enseñando por aquí es la sobrecaja de este perfume, que también en esta sobrecaja, por aquí hay que ponerlo un poquito de lateral, es donde vais a encontrar, mira, justo ahí con el brillo, el batch code con la fecha de fabricación y fecha de caducidad del perfume, porque aquí nos lo ponen los dos. Después nos viene esta caja de plástico duro debajo de esa parte de cartón. Por aquí viene el sello de fabricación del perfume. Se abre en modo vertical y aquí iría obviamente el perfume. Por aquí, datos del perfume y todo. Perfume, perfume, perfume. Aquí tenemos esta botella de este nuevo perfume de Theriaque. Muy bonita, sigue siendo igual que la imagen del anterior perfume, como un cilindro, pero que viene con estas marcas en tono negro. El tapón también es lo mismo, solo que hemos cambiado el tono color rosa nude, rosa palo, por un tono negro que contrasta con la serpiente dorada. Por aquí, en todo este aro alrededor del perfume, nos viene el nombre del propio perfume y todo tal que así, 100 mililitros. Vamos ya a leer las notas del perfume y vamos a comentarlo. Perfume del año 2024 de la familia Oriental Especiada, unisex, con notas de salida de azafrán y bergamota, notas de corazón, plum licor, licor de frutas y canela, y notas de fondo ámbar, abatonca y benjuí. Tengo que decir que muy bien la duración e intensidad del perfume. Te diría que en cuanto a la duración, en torno a las 6-7 horas, más tirando cerca de las 7 horas. Pero acaba de salir, lo tengo desde hace muy poquito además, con lo cual yo apostaría a que le dejamos un mesecito en reposo, ahí como decimos macerando en casa, y creo que me va a funcionar muy bien, aún más en duración. Intensidad media, ligeramente alta la primera hora, después se nos queda en intensidad media durante 2-3 horas y después se va suavizando. Sobre todo en el primer plazo de tiempo, 2-3 horas, es donde es un perfume más perceptible, deja más rastro y se hace sentir un tanto más. Más. Bien, ¿cómo encontramos este perfume? ¿Qué sentimos con él? Primero, y desde el primer spray podemos sentir que es un tipo de aroma unisex. No como el primer perfume, que por sus tonos dulces era del todo más tirando a lo femenino, y si lo querías unisex tenías que hacer un poquito de layering con este perfume. Entonces directamente hay una parte muy importante en este perfume, que es el fondo, donde nos encontramos sobre todo notas ambaradas junto con tonos gourmand, dulcecitos, esa vainilla, ese abatonca jugando con el ámbar y el benjuí en el perfume. Sigue teniendo tonos de canela y ligero toque licoroso que ya desde el fondo del perfume nos viene hacia arriba y ya empieza a marcar en lo que de por sí va a ser esa personalidad del propio perfume. En la salida, que sale con tono cítrico fresco, no esperes encontrarte un perfume como tal, súper fresco, refrescante por esa bergamota y esos toques frescos, porque digamos que la nota de licor que tienes se junta con el cítrico y hace que sea un poquito más refrescante. Pero enseguida que hace que se nos va un poquito, vas a notar que el perfume se vuelve con un tono poquito a poco más resinoso, más amaderado, más oscuro, así, yendo hacia lo que es el fondo del perfume. Con lo cual estamos jugando sobre todo con lo que son notas del tipo oriental totalmente, jugando con esa canela, un ámbar que no es tan amaderado, una sensación de tonos cálidos con un su toque justito de lo dulce que hace que sea un perfume muy interesante. En el inicio nos indican que además tiene nota de azafrán, pero no es predominante. Podría decir que hay otras especies de este perfume que tienen o que son más especiadas. Bien, seguro que no es
algo ignorado por muchos de vosotros, que este perfume ya se le compara con lo que es el perfume de Angershire de Kilian. Por lo tanto, también se le puede comparar y por el camino del perfume de Camra de Lattafa y evidentemente el perfume de Sun Desert and Sunset de Zara. Pero le dedicaré tiempo a hacer, para quien quiera entender mejor estas diferencias de perfumes, para entender mejor esas diferencias con ellos. ¿Qué diríamos de este? Es primo de todos, pero no hermano de ninguno de ellos. No es un clon gemelo, sino que es un primo de ellos. Distintas especialidades. Huele muy rico, huele muy bien. Es del tipo de perfume que a mí me encanta, es muy adictivo, sobre todo para esta época del año, que para mí me resulta sumamente agradable de llevarlo puesto. Ahora bien, las comparaciones, como siempre, son odiosas, porque si nos ponemos a comparar olfativamente, te diría que el más especiado de todos es el de Zara, el Sun Desert at Sunset, que tiene un toquecito como más especiado e incluso aromático, pero por ese lado. Y luego con el Camra de Lattafa también, te diría que ese perfume es más licoroso, es más potente, incluso te diría que tiene los tonos gourmand, tanto avainillados y de canela, más potenciados. Es el licor de canela que tiene entre medias, está más potenciado y se puede sentir mucho más que este. Este diría que es un primo, como ya te digo, una versión prácticamente de todos ellos, pero del cual le han simplificado notas. Le han quitado algunas, han bajado la intensidad del lado licoroso, le han puesto unas, le han quitado otras, para que finalmente, ¿ya te has enganchado con la uña? Para que finalmente nos dé esta versión. También, por ejemplo, para mí, una vez sobre todo macerado, como vosotros me decíais, déjalo reposar, tenéis razón. Al final, incluso ahora para mí Camra es más potente que este perfume. Pero si queréis, no os preocupéis, porque los detalles los iremos viendo, los iremos sintiendo y comentando entre nosotros cuando hagamos el 1 contra 1 en próximos vídeos. Aún así, y dejando las comparaciones de lado, porque las comparaciones son odiosas, hay que decir que es un perfume muy rico, muy agradable y fácil de llevar. Todo es cuestión de gustos, evidentemente, porque habrá quien le guste muchísimo, quien no le guste nada. Una versión de todos ellos, que diríamos que si no te gustaba el licor de vainilla o las especias de uno o lo otro de otro, diríamos que esto es una versión un poquito más sencilla, un poquillo más ahí, quitando tonos punzantes y fuertes de las otras versiones. Con lo cual, como siempre te digo, no es comprar a ciegas, no es tirarte al charco solo porque alguien te lo diga, sino probar y descubrir. Y más todavía si ya conoces esas otras versiones y puedes tener tu idea. Yo, aunque por supuesto me ha gustado mucho, ya tengo mi favorito en mente de todos ellos. Y te lo contaré. Probadlo, descubridlo y por supuesto contadnos vuestras impresiones porque no hay dos gustos iguales. En fin, podríamos dejar este perfume como un perfume perfectamente dentro de esa familia oriental o ambarina, que lo llaman los perfumistas. Perfume completamente unisex, que lo vamos a poder disfrutar sobre todo en otoño e invierno, en época fría. Creo que, hombre, estos tonos a mí me resulta, como digo en otros de ellos, un elegante exótico, que lo puedes llevar en fin de semana, en otros momentos o incluso en otras épocas del año, aunque yo no me lo pondría en pleno verano, pero en otras épocas del año también, con su justa medida en aplicaciones y sabiendo que, por ejemplo, vas a salir de noche y demás, que es donde más lo puedes disfrutar. Como te digo, completamente unisex, esa época del año. ¿Y edades? Pues te diría que muchas. Sobre todo, por ejemplo, chicos, lo van a poder utilizar desde 16, 17 años, ya tiene su gustirrinín. En chicas va a depender mucho del gusto personal, porque el ámbar a veces puede contrastar un poquito con su gusto personal. Pero como tiene esos tonos dulces que les hacen contrastes, vainilla, batonca, la especia de la canela que liga muy bien con todos ellos, puede que alguna que otra chica le guste a la hora de llevarlo puesto.
Es interesante, es muy adictivo como todos ellos y no desmerece una buena salida con este perfume. Muy chulo, muy rico y desde luego me ha gustado más que la primera versión. Así que estaré leyendo vuestras opiniones. Un besito enorme, hasta pronto.